¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en otro video más. Estábamos platicando en un video anterior acerca de lo que es, pues todos sabemos, la membresía de club de fans de Iron Maiden y todas las ventajas que nos da poder ser parte de este fan club, poder ser parte de esta comunidad digital que puede llevarnos a tener muchas circunstancias positivas acerca de lo que es el mundo Maiden. Vamos a hablar acerca de un punto que yo creo que es lo que más nos atañe ahorita actualmente, lo que son las preventas. Hay que recordar que Iron Maiden está sacando de forma segmentada las fechas para el Future Past Tour 2024. Ya sacaron fechas en Australia, sacaron fechas en Nueva Zelanda, sacaron fechas en Japón, sacaron fechas en Canadá, Estados Unidos y Chile. Esas primeras, ya la preventa está finalizada. Ya para lo que es prácticamente pues Canadá, Estados Unidos y Chile, la preventa va a iniciar y vamos a darles un pequeño tutorial acerca de esta información como tal. Como comentábamos, básicamente la preventa 2024 para esta sección de The Future Past Tour está iniciando el lunes 30 de octubre en lo que es Chile y el día 31 de octubre en Canadá y Estados Unidos. Pero vamos a platicar acerca un poco de esta información de las preventas para que ustedes también tengan la información pertinente. Y comenta, y citamos: nuestras preventas brindan a los miembros del Iron Maiden Fan Club la oportunidad de acceder a boletos antes que los demás. Esta página se actualizará varias veces antes de que comience la preventa, así que vuelve a consultarla cuando se acerque la fecha límite. También en este caso nos comenta y la información directamente para Chile. La preventa se llevará a cabo el lunes 30 de octubre a las 12 p.m. horario chileno y tendrá la duración de 24 horas. Tenemos una asignación fija de entradas para el fan club, pero debería ser suficiente para salir adelante. Hay que recordar que no todas las fechas, o mejor dicho, los boletajes se venden en preventa. Se venden solamente una cierta cantidad de tickets. Otra información muy importante que hay que conocer es que para los socios del fan club solamente pueden comprar hasta 6 entradas. Y vamos a recordar también, básicamente, un poco más adelante, más información acerca de esto. Dice: el código de preventa será de un solo uso, es decir, necesitas comprar todos los boletos que quieras en una sola transacción y por espectáculo. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tú cooperaste con tu amiguito, no sé, fulanito de tal. Cooperaron y se fueron a la micha para su membresía. Son 2 personas, posiblemente este fulanito quiere llevar a 2 personas y ese quiere llevar a 4. Algo que se destilaba mucho era de que, oye, te paso mi código de venta y compra tú primeramente tus 2 tickets y yo compro mis primeros 4 y ok, perfecto, aquí son 6, entonces no hay ningún problema. Ojo aquí, señoras y señores. Información importante, dice: los socios pueden comprar hasta 6 entradas, pero el código de preventa será de un solo uso. ¿Qué quiere decir? Que si tu amigo va a comprar 2 entradas y tú vas a comprar 4, debes de hacer en un solo uso, en una sola transacción, en el enlace Ticketmaster que estará disponible este lunes, una venta de 6 entradas en una sola exhibición. No puedes primero comprar 2 y posteriormente comprar 4, porque si compras 2, tu código de fan club se está yendo en estas 2 entradas y estas 4 ya se chingaron. Entonces, muy importante aquí, señores y señores, hasta 6 entradas en una sola exhibición. Punto importante ahí. Eso aplica para cualquier preventa de cualquier país, de cualquier circunstancia. Solamente 6 entradas en una sola exhibición. Y como comentábamos, el enlace de Ticketmaster va a aparecer en esta sección, donde te vas a redireccionar directamente el enlace sin buscar, en una sola ojeada a partir del día lunes.
Las preventas para Canadá y Estados Unidos, nuevamente la preventa se llevará a cabo el día 31 de octubre, martes 31 de octubre a las 10 de la mañana, hora local, y tendrá una duración de 24 horas, lo mismo que en el caso de Chile y la misma circunstancia. Los socios pueden comprar hasta 6 entradas por espectáculo. ¿Por qué no nos menciona esto acá? Porque hasta ahorita solamente hay un espectáculo en Chile y aquí en el caso de Estados Unidos y Canadá pues ya prácticamente repartieron toda la información completa. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, ok, ya sabemos que solamente podemos comprar 6 entradas en una sola exhibición. Pero te dice por espectáculo. Imagínate si yo quiero ir a California, si yo quiero ir a Texas, si yo quiero ir a Las Vegas. Este socio va a poder comprar 6 entradas para California, 6 entradas para Las Vegas, 6 entradas para Texas en una sola exhibición y por espectáculo. Aquí no hay límite porque lo único que te restringe es que tú vas a comprar 6 entradas en una sola exhibición por espectáculo. Misma información, se agregará información, así que vuelve a consultar más tarde. La preventa no comienza hasta el martes. Si tú entras el día de hoy, bueno, el día de mañana, lunes 30, y solamente ves la información de Chile, la vas a poder encontrar en la parte de acá. Pero no vas a poder encontrar la información de Estados Unidos y Canadá porque esta se va a manifestar hasta el día martes. Otra información acerca de las preventas y muy importante, señores, las preventas son solamente para fechas solitario de Iron Maiden. ¿Qué quiere decir? Aquí te manejo una nota para el Aftershock Festival, el cual te dice no hay preventa, porque es un festival y estas ya se dieron a cabo 2 semanas antes. Muy importante, preventa de club de fans no sirve para festivales. No sirve para festivales, solamente para fechas individuales de Iron Maiden en el país que se manifieste. Aquí están los horarios, por ejemplo, en zona horaria para Toronto, para Quebec, para Montreal, para Filadelfia, Brooklyn, Washington, Pittsburgh, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información está directamente en uso horario y con terminación completa. Información relevante que hay que tomar en cuenta para las preventas. Nos dice, no tengo mi código de preventa. Mantén la calma. Desplázate hacia la parte superior de la página y deberías de verlo en un molesto banner amarillo. Presiona actualizar si no puedes verlo. Por lo regular, en la parte de acá arriba, en todas las páginas que estés manifestándote del fan club de Iron Maiden, vas a ver el código, solamente le das copiar y te redireccionas directamente a tu navegador de tu boletera local. ¿Dónde compro entradas? ¿Cuándo puedo comprar? ¿Dónde? Todos los enlaces estarán aquí en esta página, se agregarán y se actualizarán con suficiente tiempo antes de iniciar la preventa. ¿Cuántos? Como ya habíamos dicho, 6 entradas por espectáculo, muy importante ahí. Nos comenta, ¿por qué no está toda la información de inmediato? Danos la oportunidad de recibir información de los promotores, compruébala y tal vez algunas preguntas antes de publicarlas para ti. Todo esto tiene que suceder dentro del anuncio y el inicio de la preventa. Un vistazo detrás de la cortina, no solo trabajamos en la preventa, todo estará aquí dentro de muy poco tiempo. Otra información dice, yo creo que es algo un poco chusco. Dice, soy una bola de estrés, literalmente, y mi vida se arruinaría si no obtengo entradas para Iron Maiden. ¿Algún consejo? Y comenta, relájate, hay tiempo de sobra, no vendemos todas las entradas de preventa en los primeros 5 segundos. Bueno, aparte de esa vez por eso, porque en algún solo momento puso a la venta 50 entradas por error, agregamos más y estuvo bien. En resumen, queremos que consigas tus entradas y estaremos atentos para intentar solucionar cualquier problema que surja durante la preventa. No te preocupes y no te estreses. Obviamente,
yo creo que todos compramos una membresía de fan club de Iron Maiden por la misma circunstancia para no perderte los shows, pero aquí comenta que hay que mantener la calma acerca de estas circunstancias. Punto importante que dice aquí, y yo creo que es algo de resaltar, pero dice, adelántate al juego, crea una cuenta en los sitios web de venta de entradas con antelación. Si ha pasado un tiempo desde que los compraste, en ese caso los boletos, asegúrate de que tu inicio de sesión aún funcione. Ha agregado 7 capas de autentificación de 2 factores desde la última vez que lo visitó. Ordena esto. ¿Tienes registrada una tarjeta de pago de antiguamente vencida o una dirección antigua? Actualízalo. Haz tu administración ahora y evita problemas más adelante. Excelente punto que nos da la página del fan club de Iron Maiden. ¿Por qué? Porque la información de tu boletera, Ticketmaster por ejemplo, es muy ajena a tu información del fan club. ¿Qué quiere decir? Dirección, forma de pago, que todas tus tarjetas estén al corriente, no tanto al corriente, que no estén vencidas, que tu dirección sea la misma. Todos esos puntos los tienes que verificar para que el día de tu venta todo sea básicamente muy tranquilo. También nos dice, ese día mantente tranquilo y copia y pega tu código correctamente. Tenga en cuenta que su código está todo en minúsculas, simplemente copia exactamente como lo vea. Y aquí tenemos un ejemplo acerca de esa información. Y nos dice, ¿qué es la primera cosa sobre la barra que escuché? Es lo que les platicábamos hace rato. Dice, si tienes entradas de pie, si hay algún tipo de piso dividido, puedes participar en este sorteo, en el First to the Barrier, para obtener acceso temprano a tu lugar. No abrimos el sorteo hasta un par de meses antes del espectáculo, pero esto puede influir en tu elección de entrada. Importante aquí, el First to the Barrier solamente aplica para entradas, bueno, si lo vamos a poner como por ejemplo en el caso de Palacio de los Deportes o Foro Sol, lo que sería general. Esta es una información acerca del First to the Barrier, que quiere decir, si a ti no te interesa participar en el First to the Barrier, pues te vas a ir a gradas. ¿Por qué? Porque el ser miembro del fan club de Iron Maiden pues te da esa posibilidad de participar en el First to the Barrier y poder ser uno de los primeros fans que entren directamente al recinto en esa ocasión y tengas la posibilidad de poder ver a Iron Maiden directamente en primera persona y en primeras filas. Muy importante, solamente aplica para general. No aplica para gradería. Ahí es donde te dice que puede influir qué reservación de boletaje tú quieras obtener. Dice también, no, tus preguntas frecuentes son basura. Aún tengo preguntas. Excelente punto de vista. Desplácese hasta el final y envíenos un correo electrónico, dado que eso tenga usted dudas. Como lo comentábamos, cuando te aparece lo que es pues ya directamente la membresía, o perdón, las preventas, te van a aparecer en la parte de arriba un banner que está aquí y va a estar en todas las páginas de fan club. Entras a Home, entras a las noticias, Magazine, Forum, Store. En todas te va a aparecer este banner amarillo, así para que lo veas. Aquí está tu código preventa para lo que es la fecha de Iron Maiden que tú gustes y manes. Solamente agarras, colocas en el clip, copias tu código y eso sería básicamente todo. Yo creo que es muy importante checar. Igual dice, recuerde, no tenemos ningún acceso mágico de administrador al inventario de boletos. No podemos cambiar reservas, mover asientos ni proceder a reembolsos. Solo estamos aquí para intentar ayudarte con problemas que se puedan resolver fácilmente o para gritar al personal relevante si algo se estropea. Y estamos en el Reino Unido, porque las zonas horarias existen, como lo es para dormir, y tiene un poco de vida durante el fin de semana. Tenga paciencia, nos comunicaremos con usted
por si hay alguna duda directamente en lo que sería estas fechas preventa para el The Future Pass Tour. Hasta ahorita solamente en Chile, solamente en Estados Unidos y Canadá, y esperemos que próximamente estemos hablando de México. Si de igual manera tienes alguna duda acerca de las preventas y que te podamos ayudar, déjanos todos tus comentarios en este chat y vamos a tratar de responderlas a la brevedad. Te saludo Rulo Han de Iron Maiden Fans Internacional. Hablamos el día de hoy de las preventas, cómo funcionan y demás. Y próximamente pues vamos a estar también indagando un poco acerca de otros puntos importantes para los próximos conciertos de Iron Maiden. Se hace por ejemplo el Fish to the Barrier. ¿Tienes alguna duda acerca del Fish to the Barrier? Vamos a estar también hablando acerca de esta circunstancia. Te saludo Rulo Han de Iron Maiden Fans Internacional. Me dio mucho gusto haber platicado contigo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.